parece que me toca a mí. Buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación. Yo parto de una leve desventaja, que es que el Poke ya se los ganó a todos agradeciéndoselo, así que me siento un poco disminuido. Así. Le agradezco a los que estuvieron en el subte también. Bueno, a mí me parece que todo lo que planteaba el compañero y algunas cosas que se van a seguir planteando hay que verlo desde la perspectiva internacional, de la crisis internacional que hay, la crisis económica y política que hay, no solo en Europa, en Estados Unidos, las tendencias a la desaceleración de la economía y eso también, las consecuencias que tienen en nuestro propio país y las políticas que está teniendo el gobierno para tratar de evitar la respuesta de los trabajadores. Ellos saben que estas nuevas consecuencias de las crisis internacionales, de la crisis internacional que se da en la Argentina, la van a tener que descargar como lo han hecho históricamente o como lo van a intentar hacer sobre la espalda de los trabajadores, de los sectores oprimidos, y entonces atacan o empiezan a atacar las posibles respuestas que pueden salir de la clase obrera. Ustedes habrán leído, habrán visto por los medios, por la televisión, la crisis que tiene la CGT, una crisis que de alguna manera está inducida por el propio gobierno, tratando de debilitar, de dividir más a la clase obrera, evitando que se pueda organizar para dar una respuesta. En ese marco nosotros estamos en esta situación de tratar de ganar los sindicatos. No es nueva, digo, nosotros venimos dando esta pelea hace mucho tiempo, es la pelea histórica de la clase obrera de un tiempo a esta parte. De ahí, de esa pelea, surgió el sindicalismo de base, del que nosotros somos algunas experiencias. Y en ese marco nosotros seguimos peleando por la recuperación de los sindicatos, de nuestras herramientas, de manos de la burocracia, para ponerlas al servicio de las luchas de los trabajadores, no solo de los sindicatos o de los establecimientos donde nosotros nos organizamos, sino también para ponerlos al servicio de la sociedad, de otros trabajadores que también están peleando contra esa división de la burocracia, por tener representación, por ganarse sus derechos. Para nosotros es importante señalar esto porque de eso se trata, de qué clase de organización nosotros construimos como herramienta de los trabajadores. Si bien la CGT, la CTA, etcétera, ya no son representación directa de los intereses de los trabajadores, muchos de los digamos, dirigentes sindicales, burócratas sindicales, se han convertido en representantes de los intereses de las patronales, se han convertido ellos mismos en empresarios, y nosotros estamos peleando por esto. Este es el ejemplo de los compañeros, como lo planteaba recién el Poke, en la alimentación, pero también es un ejemplo que en el transporte se ve desde hace un tiempo a esta parte y del cual el sindicato del subte es parte. Nosotros como sindicato, como cuerpo de delegados primero y después como sindicato, hemos tratado de dar esa pelea, sacarnos de encima la burocracia de la UTA, hemos tratado de pelear para demostrarle a nuestros compañeros la complicidad de la UTA con la empresa, con los diferentes gobiernos, y esa fue una pelea que nosotros de alguna forma pudimos ganar, haciendo que los compañeros lo vean y logrando construir nuestro propio sindicato. Pero justamente con esta cuestión que planteaba el Poke de las estrategias y de las visiones que tienen los diferentes compañeros, nos encontramos que desde hace un tiempo a esta parte el gobierno ha empezado a tener esta política, no solo de dividir la fila de los trabajadores y sus organizaciones, sino que también ha intentado, y lo está haciendo, cooptar a muchos sindicatos, a muchas organizaciones, no solo de trabajadores, sino de derechos humanos y de sectores populares. En ese punto hay una nueva escala en nuestra pelea, por lo menos en el subte, contra los compañeros que habían estado en Frente Único hasta hace muy poco tiempo con nosotros y que han sido seducidos por el discurso nacional y popular del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor antes. En ese punto, para nosotros dejar marcada esta lucha por una organización diferente, democrática, combativa, pero también clasista, que es lo más importante, que defienda los intereses de la clase, sabiendo cuáles son sus enemigos y sabiendo cuáles son sus aliados, es una pelea muy importante.
De ahí que nosotros nos hemos convertido en la oposición clasista dentro del subte, dando peleas históricas para nosotros por lo menos, aunque es un deber que tenemos nosotros de hacerlo más conocidas, porque son peleas muy importantes que a veces no se conocen y que van marcando el camino para construir estas organizaciones, estas tendencias, estas corrientes clasistas dentro de los sindicatos. Así es como nosotros también tuvimos que dar una pelea en el 2009, cuando subimos al ministerio y habiendo votado un paro, los compañeros de la directiva, que hoy son la directiva del sindicato, también firmaron un acta en contra de la decisión de las asambleas. Nosotros también fuimos los únicos que no firmamos, que nos negamos. Después, cuando tomaron la decisión en consulta de ingresar a nuestro sindicato, a la CTA, fuimos los que hicimos un gran boicot, llamando a no votar, explicando cuál era la discusión que había de fondo, donde algunos compañeros tomaban la decisión de ingresar a la CTA para presentarse como candidatos del sector progubernamental con Yasky. Venimos dando la pelea para que el sindicato no pierda su espíritu histórico, democrático, que respeta las asambleas. Y para nosotros es importante esta experiencia, transmitirle a los compañeros más jóvenes, cómo peleamos nosotros por tendencias clasistas dentro de los sindicatos. Luchamos por sindicatos sin burócratas, luchamos por sindicatos donde los compañeros que son elegidos para algún mandato, después que termina ese mandato, vuelven a trabajar, compañeros que trabajan, compañeros que ganan y cobran lo mismo que cualquier compañero que trabaja todos los días. Por esos sindicatos peleamos nosotros, y por esos sindicatos es que estamos invitando también, por esa tendencia, por esa idea, que estamos invitando a la conferencia obrera, porque queremos sindicatos sin burócratas, queremos un partido sin patrones, y la importancia de esto es lo que decía un poquito antes. Nos parece que los sindicatos, para que no suene demasiado obrerista, lo queremos no solo para que defiendan los intereses de los trabajadores que están dentro de esa organización, sino también y sobre todo, me parece, para que defiendan los intereses de aquellos que no están representados, que no tienen sindicatos o que le niegan la posibilidad de tenerlo. Nosotros en el subte, por lo menos desde nuestra corriente, desde nuestra agrupación, venimos peleando hace tiempo por los derechos que tienen los millones de trabajadores que son usuarios del transporte público. Venimos denunciando los grandes negociados de las empresas que son parásitas, que están al frente de estas empresas y que se las ha dado el Estado y han mantenido todos los gobiernos. Venimos luchando para que no haya más accidentes donde lamentablemente los que mueren son trabajadores y las empresas se siguen llenando de plata. Y hay un ejemplo también mucho más claro, si se quiere, que es el sindicato ceramista, los compañeros de Sanón, que supieron poner el sindicato y su organización al servicio de la comunidad, que supieron ligarse con los estudiantes, que supieron ligarse con otros trabajadores, que supieron ligarse con los pueblos originarios, que se ligan constantemente para tener política desde y hacia la comunidad y sobre todo hacia los sectores de trabajadores y los más oprimidos y los sectores populares. Esa clase de sindicatos queremos nosotros. Queremos sindicatos que peleen por el interés de todos los otros trabajadores, queremos sindicatos que peleen por transportes públicos que sean cómodos, eficientes y seguros, que peleen por la restatización del transporte público y no, como el gobierno hace, que se lo entreguen a las empresas que ya han demostrado que lo único que quieren es llevarse toda la plata y condenar a los trabajadores a la muerte. Peleamos por eso y peleamos también para que en el movimiento obrero las organizaciones tengan esta orientación, porque, insisto, no es solo en los sindicatos, necesitamos centros de estudiantes, necesitamos universidades y facultades que estén con organizaciones al frente, con corrientes al frente que sean clasistas, que pongan la lucha de los estudiantes al servicio de la sociedad, que peleen como lo demuestran ustedes cotidianamente por ligarse con la lucha de la clase obrera y ponerla al servicio de los sectores oprimidos para poder cambiar el sistema. En ese punto, para mí es muy importante señalar también que en el último conflicto hubo un vuelco muy importante de los compañeros de la juventud para ligarse con compañeros trabajadores, pasar la noche hablando, discutiendo, sacando contactos, explicando y dando también la visión que tenemos los trotskistas de cómo hay que pelear.
Creo que a 43 años del Cordobazo, nuestro pequeño aporte para que el sueño de muchos de los que murieron y dejaron la vida ahí y que después la continuaron, y otros que dejaron también la vida a lo largo de todos estos años peleando por una alternativa obrera, por una alternativa clasista y por una alternativa revolucionaria para los trabajadores. Creo que el pequeño aporte es seguir con esta lucha, seguir entendiendo que la única lucha que vale la pena dar es esta, que hay que mantener la independencia política, que hay que saber cuáles son nuestros enemigos, que hay que saber ligarnos a nuestros aliados y que hay que continuar con la lucha que hace más de 160 años empezó como hito la clase trabajadora, teniendo en cuenta la gran capacidad imaginativa, la gran capacidad que tiene la clase obrera, no solo creativa, sino también de lucha, de esfuerzos, de aprender de las derrotas, que eso también hay que tenerlo muy presente, compañeros, porque nosotros hablamos muchas veces desde triunfos o desde avances o de conquistas que hemos conseguido, pero también se aprende y se aprende mucho y tenemos que hacerlo de las derrotas que hemos tenido para no volver a repetirlas y sacar las enseñanzas hacia adelante. Así que a mí me parece importante señalar esto. Seguramente cuando intervenga el Negro Montes va a poder dar más profundamente algunas explicaciones, porque es un compañero que tiene mucha experiencia, o sea, ya le estoy trasladando el peso a él de toda la charla, pero me parece importante esto, sobre todo para los compañeros más jóvenes, para los compañeros que se empiezan a acercar a las ideas del trotskismo, a las ideas de la revolución, tener en cuenta esto, que hay muchas estrategias, pero la única que sirve para triunfar es la estrategia de los revolucionarios.